Tras la guerra civil y la consiguiente destrucción del tejido económico e industrial del país, las fértiles tierras de Belviche se mostraron como uno de los pocos centros productivos que aún funcionaban tras la contienda. En este caso, el cierre de las fronteras y la cercanía a Barcelona hizo que toda su producción se centrara en atender las necesidades alimentarias de la capital catalana, atrayendo mano de obra del resto de España, donde la economía sencillamente había colapsado. Hospitalet, de esta forma, entre la poca industria que aún funcionaba y los grandes campos productivos, empezó a acoger cada vez más gente, lo que hizo que de los 50.070 habitantes de 1940 pasase a tener 71.580 en 1950. Un crecimiento del 43% en solo 10 años, que provocó la masificación de los barrios hospitalenses y la necesidad de ocupar las zonas agrícolas de la ciudad en beneficio de la riqueza rápida de la especulación urbanística. Los campos pasaron a ser más valiosos por el suelo que ocupaban que por lo que producían. Así las cosas, en el Plan Comarcal de 1953 se observó la creación de un nuevo polígono residencial en terrenos de lo que hoy sería Belviche, pero no se concretaría hasta el 1956, en que un nuevo plan parcial proyectó un barrio de nueva construcción muy similar al actual. Aquellos siempre verdes y bucólicos campos del sur hospitalense, a partir de 1964 se convirtieron en un tremendo solar, donde la inmobiliaria Ciudad Condal empezó a levantar una serie de pisos con piezas de cemento prefabricado que la compañía Cidesa, Construcción Industrial de Edificios S.A., fabricaba in situ en una nave adyacente. El primer piso construido fue el que se encuentra ubicado en la misma esquina de la calle Residencia y avenida Mare de Déu de Belviche, a pocos metros de la ermita. Curiosa ubicación del primer bloque que sin duda no fue casual, ya que se encontraba en primera fila de la gran arteria en que se había convertido la Gran Vía. Un escaparate privilegiado que invitaba a la gran cantidad de inmigrantes que llegaba a Barcelona a radicarse en esa nueva promoción que se estaba construyendo. Por su parte, en la imagen del edificio y la ermita se convirtió en una imagen icónica de la brutal transformación que estaba sufriendo aquella otrora rural parte de Hospitalet. No en vano, desde 1965 hasta 1975, en el espacio de Belviche se construyeron casi 10.000 viviendas, 9.780 para ser exactos, que pasaron a acoger más de 26.000 personas en 1974. No obstante, aparte de haber pisos y humilde gente trabajadora, el barrio no tenía absolutamente de nada. Una planificación deficiente y una falta total de servicios derivada de su aislamiento respecto al resto de la ciudad de Hospitalet hizo que los primeros habitantes de Belviche pronto se encontraran de bruces con la realidad de un barrio en que lo principal era construir cuanto más mejor. El resto no importaba lo más mínimo, pese a las obras de construcción de un nuevo hospital metropolitano en sus inmediaciones, el que sería conocido como Hospital de Belviche, Hospital Príncipes de España en sus orígenes, e inaugurado en 1972. El colmo se produjo el 21 de septiembre de 1971, cuando el río Llobregat se salió de madre, inundando los bajos de Belviche hasta con 3 metros de agua y llenando de fango hasta la mismísima plaza del ayuntamiento. Los importantísimos daños producidos por la riada, derivados de ocupar un espacio conocido por su inundabilidad y no haber hecho los consiguientes trabajos de protección, pusieron al vecindario en pie de guerra, y más cuando la construcción de pisos y más pisos, pero no las infraestructuras necesarias, parecía no tener fin. Los vecinos de Belviche, pese a la férrea dictadura franquista, se movilizaron en 1973 contra la construcción de nuevos pisos bajo el lema de no más bloques, consiguiendo parar las obras y llevando las nuevas promociones de pisos a juicio. Juicio que acabó en 1980 con una sentencia en que se paraba definitivamente la construcción de 3.320 nuevas viviendas, pero que no acabó con la movilización del barrio. De hecho, aparte de contra la construcción de nuevos pisos, el vecindario, articulado por una potente asociación de vecinos, inició la campaña Operación Limpieza en 1976, en que, limpiándose ellos mismos las calles, reclamaron al ayuntamiento un saneamiento urbano decente. Reivindicación a la que se solaparon las manifestaciones pidiendo más zonas verdes y que todas sumadas, junto al sempiterno problema de las drogas, dieron al barrio de Belviche, sobre todo a raíz de alcanzar el máximo de habitantes histórico en 1986, con 32.832 habitantes, su fama de barrio chungo, combativo y problemático. Fama que, en el fondo, no ha perdido pese a todas las mejoras urbanas y sociales conseguidas posteriormente.
La urbanización de la Rambla de la Marina, la construcción del Parc de Belviche, la llegada del metro hasta el Hospital de Belviche en 1989, la construcción del nuevo hospital oncológico Duran y Reynals al otro lado de la Gran Vía, la construcción del campo de béisbol para las Olimpiadas de Barcelona en 92, posteriormente convertido en campo de fútbol, y la construcción del Hesperia Tower en 2006 son hitos que mejoraron el barrio progresivamente, pero que fueron dejando el antaño inmenso espacio agrícola reducido a las ridículas 40 hectáreas del entorno de Caltrabal. Un espacio de incierto futuro que el vecindario de Belviche, con la tenacidad que le caracteriza, está consiguiendo defender de la pantagruélica especulación urbanística. En la actualidad, Belviche tiene 24.691 habitantes, lo que significa tener una densidad de población de tan solo 8.818 habitantes por kilómetro cuadrado, de 2021, la segunda más baja de Hospitalet, tan solo superada por Gran Vía Sud. Una densidad excepcional para lo que es el conjunto de la ciudad, conseguida a golpe de movilización social y que, pese a la fealdad estética de los mazacotes bloques de pisos tardofranquistas, su inmerecida mala fama y gracias a la ausencia de industrias en el barrio, ha hecho de Belviche uno de los mejores barrios para vivir en Hospitalet.